Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. ¿Qué pasa cuando la vida se derrumba y obliga a empezar de nuevo? Esa es la pregunta que atraviesa 45 escalones, el nuevo libro de Juan Carlos Díaz Senger, publicado por Editorial Forja, una novela íntima y profundamente humana, donde cada peldaño duele, pero también acerca a la posibilidad de volver a empezar. Vamos a conversar con Juan Carlos Díaz Senger. Él estudió literatura y sociología del trabajo. Ha traducido varios libros y ha escrito libros de poesía y una novela, además de esta, 45 escalones. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, digamos, por darme este espacio, esta oportunidad de comunicar algo más sobre esta novela. ¿Mm? Oye, pero partamos primero, ¿te parece? Conversando un poquito de ti. No solamente de esta novela, sino que de ti. Cuéntame qué haces por la vida durante toda tu vida. No te has dedicado solamente a escribir, supongo, no sé. Cuéntanos un poquito de ti. Eh, Bueno, mira, en mis inicios como estudiante yo comencé estudiando literatura, es lo que me interesaba. De hecho, en mi juventud participé en talleres de poesía, digamos, con Nicanor Parra, con Enrique Lin. Fueron unos Grandes grandes profesores. maestros, unos grandes maestros. Y después la vida me llevó por otros derroteros, digamos, estudié sociología del trabajo, digamos, en Bélgica, estuve varios años allá y trabajé después en empresas, en la minería, en proyectos, más orientado al área de comunicaciones y recursos humanos, ¿eh? Pero ya en una etapa más madura, comencé a escribir ya no poesía, que lo hacía cuando joven. Ahí uno es más sentimental, ¿no? Se surgen más los sentimientos de la juventud. Pero no deja de ser, digamos, que en la novela también fluyen todos esos sentimientos un poco escondidos que uno lleva durante la vida como una mochila, y los he logrado plasmar, yo creo que bien, en estas dos novelas que he publicado, alguna en el 2020 que se llama El Soñador, y esta de 45 escalones ahora, que está teniendo bastante difusión. De hecho, tuvimos un lanzamiento anteayer en Santiago y fue mucha gente y bueno, las opiniones han sido muy favorables y yo estoy muy contento por eso, ¿eh? Muy contento. Oye, me parece que me gustaría saber de tu primera novela, antes que entremos a analizar y a aclarar un poco de qué se trata los 45 escalones, sino que hablemos de tu primera novela. Tú dices que la publicaste en el 2020 y se llama Sí. El Se llama Soñador. El Soñador, El El Soñador. Soñador. Cuéntame un Sí. poco de qué se trata y por qué te decidiste de una pasar de la poesía a la novela. No es cualquier cosa. Claro, bueno, eso es un tránsito, bueno, que se dio en mí de manera muy fluida, natural, y que recoge, fue un momento de paz que tuve, unas vacaciones, que me salió de una prácticamente, ¿eh? Prácticamente, a pesar de que las novelas son muy trabajadas, ¿eh? Muy trabajadas. El Soñador es esta primera novela, ¿eh? Que tiene una imagen muy antigua, como la época de los años 70, ¿eh? Años 60, 70. Eh, entonces reflejó un poco los momentos de mi juventud, ¿eh? Esos años 60, 70, que fueron años muy particulares, que a nosotros los jóvenes de esa época nos tocó muy duro, muy, muy duro. Y fue una novela escrita dada la lejanía, la distancia que uno tiene con esos momentos, una novela escrita con bastante humor, ¿eh? Bastante humor, pero riéndose de sí mismo, el personaje, y de las tonteras que hacían, y otras no tan tonteras, digamos, pero mucha.
fue una época muy loca, ¿eh? Muy loca y que tuvo muchas consecuencias personales, en fin. Entonces refleja un poco el transcurrir de ese personaje de 20 a 28 años más o menos, que vive todas estas aventuras en Chile y en el extranjero. Oye, cuéntame, ¿por qué pasaste? A ver, seguramente tú eres un gran lector y seguramente tus maestros, tus grandes maestros que tuviste, ¿no? Te encaminaron súper bien, pero escribir una novela tiene ciertos parámetros que hay que conocerlos, hay que saber por dónde avanzar, cuál es la entrada de los distintos personajes, etcétera. ¿Cómo trabajaste esa parte? Sin duda, no es fácil, no es fácil. De hecho, en esta novela me demoré unos 3 años en hacerla. Y la fuimos revisando capítulo por capítulo con un grupo pequeño que dirige Paulo Azócar, que es un periodista y muy connotado escritor. Y lo fuimos revisando, en fin, cada uno presenta sus capítulos, en fin, de sus respectivas novelas, y hay una crítica mutua muy, muy fundamentada, muy seria, de gente muy experta, además. Entonces, requiere un trabajo fino, no es llegar a escribir una novela, son muy pocos lo que le sale de una, ¿no? Sino que esto es como decía, creo que García Márquez dijo eso, que uno tiene 10% de inspiración y 90% de transpiración, ¿eh? Es mucho trabajo detallado sobre las coherencias, las imágenes, no caer en lugares comunes, ¿ah? Evitar cacofonías incluso, ¿ah? Que pueden sonar mal. Es una infinidad de cosas, tanto gramaticales como de contenido, que se revisan una y otra vez, para que lleguen bien al lector, para que lleguen bien a quien las recibe, porque una cosa es el contenido y otra cosa es la forma, ¿ah? Hay que decirlo, un sentimiento no basta con decir te quiero, ¿ah? Te amo. Es mucho más, ¿ah? Hay que decirlo con todo un contexto, en toda una infinidad de datos que rodean a ese sentimiento que trata de expresarse. Claro que sí. Oye, El Soñador, yo no lo he leído. Eh, ¿Cuánto de autobiográfico tiene? Bastante, bastante de autobiográfico, porque fue una experiencia que me marcó mucho en la juventud y tiene una vivencia particular de un joven que se mete en política, que abraza una ideología y después todo esto se va cayendo como un, un dominó, digamos, que van cayendo pieza por pieza. Y un poco la novela refleja eso y cómo va cayendo todo esto, pero surge una esperanza nueva. Oye, cuéntame ahora, hablemos de tu siguiente novela, que es esta, la de los 45 escalones. A ver, es una novela que a mi entender, yo no soy crítica literaria, pero la leí y soy una gran lectora, en realidad me consumo todo lo que me llega a mis manos. Es una novela muy fácil de leer, ¿no? Corre muy rápido. Te atrapa en las primeras 20 páginas, como dicen aquellos, si no te atrapó ahí es porque la vas a dejar botada. Pero esta no, esta atrapa y es muy fácil de leer, es muy digerible. Cuéntame, ¿cuánto trabajo tuviste para llegar a este resultado final? Bueno, bueno, años de reflexión, de recordar, de ver cómo puedo expresar esto que tengo dentro. Y bueno, finalmente esto, bueno, comenzó de una manera y termina de otra muy distinta. Uno va construyendo esto, se va construyendo. Uno saca unos datos que tiene en el baúl, ¿no es cierto?, de la conciencia y de sus recuerdos, y, y con eso arma una historia, ¿ah? No es una biografía de ninguna manera, sino que es una historia construida a partir de unos datos de la realidad, ¿ah? Y
Entonces todo esto, hubo un momento que empiezo a volcarlo en esta historia y surge de una manera que en algunos momentos uno está satisfecho o insatisfecho con la forma en que se cuenta, pero se trata de que sea, como tú dices, leíble, creíble, que sea entendida, que sea asimilada y más que eso, sentida, ¿eh? Sentida. Eh, no se trata de ser tampoco demasiado llorona, digamos, una novela, sino que una novela que llega al corazón, ¿eh? Que llega al corazón con sentimientos que para mí fueron en la realidad también muy profundos y muy fuertes. ¿Eh? Bueno, eso Pero de te ahí, iba a preguntar justamente, ¿cuánto de Pablo hay en ti? bueno, bastante, bastante, bastante. Ahora, Perdón, digamos que Pablo es el protagonista de la novela, ¿no? sí, claro, claro, Pablo es mi alter ego, digamos, pero sin duda que la historia tiene su propio peso, su propia trayectoria. No es, como repito, no es una autobiografía, sino que a partir de esos datos hice esta historia de Pablo y Violeta, ya, que viven en dos mundos. Ya, este Pablo que está en dos mundos, que no sabe a cuál pertenece, ya que es como dicen en alguna parte, es un malabarista con dos bastos, ¿ah? Entonces no sabe dónde estoy, estoy en España, estoy en Chile, estoy en Barcelona, en Valparaíso, en Talcahuano, en fin. Eh, Le cuesta ubicarse en el mundo, cosa que los escalones va subiendo, pero también los va bajando, ¿m? Los va bajando. Pero así es la vida, ¿no? Así es la vida y toda esta mezcla de circunstancias y sentimientos, eh, mira, los que lo han leído les ha llegado muy profundo. Y eso me alegro tanto porque cuando uno escribe claro, ¿ya? Y bien, ¿no es cierto? Llega al corazón finalmente de las personas, ¿no? Se siente identificado. Muchos se han sentido identificados, por ejemplo, con Valparaíso, que han vivido en Valparaíso. Y yo lo describo porque he estado tanto ahí, vivo muy cerca de Valparaíso. Y de Talcahuano lo mismo, yo nací en esa zona, viví en Talcahuano. Barcelona también, Barcelona que han estado allá, yo estuve bastante tiempo ahí, entonces pude describir de la mejor forma, digamos, lo que era la vida de este personaje en Barcelona. Bueno, y también en las novelas, uno, el personaje, hay un tipo de novelas que lo retrata Borges bien, dice que hay un tipo de novelas que se trata de la búsqueda, ¿eh? La búsqueda, un personaje que busca, busca su sentido, busca el amor, busca la felicidad. Como sabemos, la felicidad como tal completa no existe, uno la rajuña a veces, hay destellos de felicidad y eso lo goza, claro, pero también por el otro lado de la medalla hay infelicidad. ¿M? Pero de esa es la novela que digamos que sube y baja, digamos, de estos escalones, porque estos escalones reflejan una casa que hay en Valparaíso, en Cerro Alegre, que tiene 45 escalones para llegar arriba. Nótese que tú fuiste el que hiciste el spoiler, no yo, porque en tu novela en realidad se revela qué son los 45 escalones ya bien avanzados, casi al final, ¿no?, de la novela. Pero hay un algo que me gustaría que comentáramos, tú como ya un varón, en el sentido de por qué a un hombre de mediana edad, como le pasa a Pablo, se derrumba su vida porque se le desmorona el matrimonio. Bueno, fíjate que no es tan inusual, ¿no? Inusual. A veces vemos matrimonios que se derrumban después de 40, 50 años. Es una cosa, bueno, porque hay cosas que no funcionaron durante toda la vida, ¿no? Y esto le pasa a Pablo ya maduro, claro, casi en los 50, 60 años. Y es un golpe duro, duro, porque es un cambio brutal en la vida de una persona, en una relación.
se le viene abajo un mundo porque este Pablo era un poco ingenuo también, no se daba cuenta de lo que le estaba pasando. ¿Ah? A veces eh, los matrimonios pueden ir muy bien, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no se hablan, no se dicen y se va generando un vacío entre una pareja que finalmente lo lleva a su separación. Puede ocurrir en cualquier edad, ¿eh? Y, pero no deja de ser un golpe muy fuerte para quienes han sentido, por supuesto. Si alguien no ha sentido y ya no tiene amor durante muchos años, pasa a ser una anécdota. Pero en los casos que se ha sentido un amor muy fuerte, la caída es muy fuerte también. ¿M? Pero está la capacidad del ser humano de rebuscar, de moverse, salir adelante. No todos lo logran, pero de salir adelante y buscar otro sentido y otra forma de vivir, aún con el dolor bajo la espalda, detrás de la espalda, en la espalda. Oye, tú dices que algunos lo logran, otros no. Un Pablo que es sumamente organizado, tiene su vida resuelta, es sumamente, incluso yo diría que casi como cuadrado, ¿no? De hacer todos los días muy metódicamente lo que tiene que hacer, y de repente a los 49, 50 años le cambia la vida y es capaz de dar vuelta a eso y de darse cuenta que a lo mejor tendría que haber sido más flexible durante su vida. Eh, yo creo que eso puede ser una de las enseñanzas que tuvo Pablo, ¿no? De esto de haber sido tan cuadrado como tú dices, porque el Pablo este era ingeniero, tenía su vida ordenadísima, se levantaba a la misma hora, iba a su trabajo, se peinaba, llegaba con el mismo peinado a su casa de vuelta en la tarde, todo ordenadito, ¿ah? Hasta que todo se viene abajo, se derrumba, ¿no? Eh, pero la enseñanza para él, digamos, para este personaje es que claro, que debe buscar, pero buscar sinceramente dónde, quién es él, qué es lo que quiere en la vida, qué es más importante, ¿ya? Que no, obviamente que no son los bienes, no son las cosas, sino que son los sentimientos, ¿m? A quién quiere, y le van apareciendo en el camino sorpresas, sorpresas da la vida, ¿no? Sorpresa que nos da la vida y al personaje le ocurren, ¿no? Le ocurren. Por eso la novela, como tú la leíste, es sorprendente en algunas partes, ¿no es cierto? Yo creo que te ha sorprendido y de repente aparezcan elementos que no lo vamos a contar, pero que atraen al lector porque la vida tiene sorpresas, por más ordenada que uno la tenga. Claro que sí. Oye, hablemos ahora, Juan Carlos Díaz, cuéntame en qué está hoy día Juan Carlos Díaz. ¿Ya nos tiene preparando otra sorpresa? Sí, sí, yo estoy ya en una etapa de bastante trabajo intelectual, trabajo literario y con, bueno, reuniones semanales que tenemos en el grupo literario y ya viene, hay una novela ya preparada para, a lo mejor para publicación este año y otra que estoy trabajando, digamos, para publicación el próximo. eh, que esperamos que tengan tanto éxito como la de ahora, ¿eh? La de ahora me ha sorprendido realmente, ¿eh? Me ha sorprendido, por ejemplo, en el lanzamiento que tuvimos en el Café Literario en Santiago y en Quillota también porque vivo actualmente en Quillota, ¿eh? Y hicimos un lanzamiento acá también con mucha gente y en Santiago ayer me pareció mucha gente muy interesado, ya van a haber críticas literarias, en fin. Espero que, mira, ninguna ambición material con con esta novela, sino es la satisfacción de que a todos les llegue una historia que pudiera ser la de cada uno.
Perfecto, así que vamos a esperar para pronto entonces otra novela de Juan Carlos Díaz. Cuéntame, Juan Carlos, ahora déjale dicho a los televidentes por qué hay que leer tu novela 45 escalones. Porque es una novela de madurez, ¿ya? Que llama a la reflexión de su propia vida, ¿no? De su propia vida. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cuáles son mis prioridades? Eh, ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo aprendo de lo que yo he vivido, de lo que me sucede? Y en ese sentido, además, si me siento identificado con algunos de los personajes o de las locaciones de esta novela, me puede llegar muy profundo, me entretiene, ¿no? Me hace pensar y gozar, digamos, la literatura, porque con la literatura, ¿qué pasa? ¿Para qué está la literatura? Para conocernos mejor, ¿m? Creo yo, conocernos íntimamente como seres humanos. ¿M? ¿Qué es lo humano, lo verdadero y cómo lo buscamos? ¿Ya? Eh, yo creo que eso es la motivación, digamos, de tantos, digamos, que buscan sentido a su vida hoy día y de ver qué es lo importante, ¿ah? Sacar todas las ramas que hay que nos obstaculizan una vida feliz. Eh, bueno, este libro, no sé si tú lo vas a decir, pero dónde está, digamos, pero ya está en circulación en la librería Antártica y en buscalibre.cl, ¿no? Uno lo puede adquirir, te lo mandan a la casa, ¿eh? En este sitio buscalibre.cl. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. Bueno, Miriam, ha sido un placer y me agrada tanto que me entreviste a una persona que ha leído la novela y que lo ha podido sentir. Pero de todas maneras, y como yo te explicaba al comienzo, es una novela muy rápida, muy fácil de leer, muy entretenida y que tiene sorpresas, como decía, no las vamos a explicar. Es más, no fui yo la que dijo por qué se llamaba 45 escalones, ¿no? Fue él el que nos sopló el tema del título. Le damos las gracias a don Juan Carlos Díaz Senger, quien es el literato y sociólogo del trabajo. Ha traducido varios libros de los cuales no hablamos, pero él es el responsable de varios libros que se han traducido, ha escrito libros de poesía, una novela y además esta que nos está entregando hoy día. Muchas gracias por haber estado, señoras y señores, hoy día en este punto de encuentro.